Un día prediqué en una iglesia en Monterrey. Pastor, ¿conoce usted al pastor Juan de Dios Garza? Sí. Y ellos tienen, Pastor Leiva, ellos tienen un cronómetro. Tienen un cronómetro y va descendiendo, entonces te va diciendo. Y me levanté al púlpito y está eso allí, y le dije a la iglesia: discúlpenme, tengo que sujetarme al tiempo. El pastor me dijo que por cada 5 minutos que me pase son 500 pesos menos en la ofrenda. Y se levanta un hermano allá, dice: yo pongo 5,000. Ay. Pero no sabía quién era y dónde encontrarlo para... La Biblia, hermanos, está llena de maravillas. De maravillas. Muchas de las maravillas en la Escritura, aunque no se pueden explicar humanamente hablando, porque traspasan las leyes naturales que el mismo Creador estableció. Tienen sentido, aunque no se pueden explicar humanamente, tienen sentido. Por ejemplo, la maravilla de dividir el Mar Rojo traspasa las leyes naturales. Y tiene lógica perfecta. Los egipcios venían a destruir a los israelitas y no había escape. Entonces, que el Señor divida el Mar Rojo para que Israel escape tiene sentido perfecto, aunque no hay explicación para ello. Por ejemplo, cuando el Señor detiene el sol para que la batalla se gane, es una maravilla que traspasa las leyes que el Creador estableció, pero tiene sentido perfecto porque la victoria necesitaba ser ganada. ¿Sí me explico, hermano? Luego hay maravillas que no tienen absolutamente ninguna lógica. Ninguna. Y las maravillas, hermano, que más a mí me impactan cada vez que atravieso la Biblia, cada vez que vemos las mismas historias, siguen impactando, tienen que ver con la misericordia de Dios. La misericordia. Por ejemplo, hermano, vemos a la misericordia del Señor a través de el rey David. El rey David manda llamar a algunos hombres y les pregunta: ¿ha quedado algún descendiente de Saúl con quien tenga yo misericordia? Y Siba le dice al rey, dice: queda uno, Mefiboset. Por allá está en un lugar que se llama Lodebar. Lodebar significa lugar sin pastos. Se me hace que era muy parecido a Zaguarita, de donde yo vengo. Árido, desértico. Y luego le dice Siba: pero escojo. Hacía unos años atrás, en dado caso de que no entiendas por qué Siba le dice eso a David, hacía unos años atrás David estaba amenazando subir contra un lugar llamado Jebús. Jebús hoy en día es Jerusalén. Jebús es el lugar donde Jehová había planeado que se construyera el templo. Desde que Israel entró a la tierra prometida, han pasado casi 400 años.
Y todavía el pueblo no construye un templo en la tierra que fluye leche y miel. Todavía están con su tabernáculo. Y uno dice, ¿por qué en 400 años no se ha construido un templo al Dios que los sacó de Egipto, el Dios que los cuidó en el desierto? ¿Por qué no? Bueno, porque nadie se había encargado de erradicar a los jebuseos. Cuando entraron a la tierra prometida, Jehová les había dicho que echaran fuera a todas esas naciones y habían logrado conquistar mucho territorio de aquella tierra de Canaán, pero nadie había eliminado a los jebuseos. Todavía ellos controlaban aquel lugar donde estaba planeado el templo. Por lo cual el Señor no les había dado ningún diseño de ningún templo, ningún mandato para un templo, porque allí estaban los jebuseos. Entonces, cuando fuertes guerreros habían estado en la historia, pero nadie había eliminado a los jebuseos. Cuando David se levanta y va a ir contra los jebuseos estaban tan confiados de que nadie los iba a eliminar, nadie los había eliminado, y ellos pensaban que así iba a continuar. Y ellos le dicen a David: mira, si te atreves a venir contra nosotros, armaremos un ejército de cojos y ciegos. Y con un ejército de cojos y ciegos te vamos a derrotar. Así de confiados estaban. Y David les dice: mira, suban y destruyan a todos los cojos y ciegos, aborrecidos del alma de David. Ahora, yo no digo que David estaba correcto en decir eso, pero lo dijo. Y allí mismo él dijo que un cojo nunca entraría a su casa. Y ahora, años después de que él dijo eso, ahora él busca a alguien con quien hacer misericordia de los descendientes de Jonatán, de los descendientes de Saúl, y le dicen: hay uno, se llama Mefiboset, está en Lodebar, pero es cojo. Mira, hermano, cualquier descendiente de Saúl hubiera sido un acto de misericordia que David lo trajera a vivir en el palacio, a comer a su mesa. Sería un acto de misericordia. Pero que ese hombre fuese un cojo sería otro nivel de misericordia. Y David lo hizo. Y trajo a Mefiboset de Lodebar, lo sentó a su mesa allí al lado de Absalón, al lado de Salomón, al lado de sus hijos. Y lo único que Mefiboset decía: ¿quién es este perro muerto? Y lo hermoso, hermano, de Mefiboset es que nunca se le olvidó que donde él estaba y lo que él era solamente por la misericordia de David. Cuando David lo trae, una de las cosas que David hace es le regresa las tierras, le regresa posesiones que antes habían sido de su abuelo Saúl. Y Siba, el criado, tiene el cargo de administrarle todo aquello. Cuando David sale huyendo
de Jerusalén por no confrontar, no por temor a Absalón, sino por no confrontar a su propio hijo. Cuando él sale, Siba viene y le trae algunas cosas para el camino, y David le pregunta: ¿dónde está Mefiboset? Y Siba lo calumnia. Le dice Siba, se quedó porque piensa que ahora que tú hiciste, él va a ser el rey. David cometió muchos errores en su vida. Normalmente pensamos en Betsabé, pero cometió, y allí comete él un grande error, sin investigar, sin saber que lo que Siba está diciendo es correcto. Él le quita a Mefiboset sus tierras y se las da a Siba, en base a una mentira. Cuando regresa David, uno de los primeros que está allí para recibirlo es Mefiboset. Y David le dice: ¿por qué no fuiste conmigo? Dice: Siba me engañó. Le dije que me preparara un asno, tu siervo es cojo. Yo no podía hacer le dije: prepárame una bestia para ir, y me dejó aquí. Y me ha calumniado delante de ti. David entendió el error que había hecho y le dice: mira, divídanse las tierras. Mefiboset le dice que se quede con todo. A mí me basta, dice Mefiboset, a mí me basta con que tú hayas regresado con bien. Ese es un hombre que no ha olvidado la misericordia que David ha tenido con él. Pastor, yo quisiera que los miembros de nuestra iglesia tuviesen ese mismo sentir que tuvo Mefiboset. Mira, tu pastor se va a equivocar. Se va a equivocar. No tienes que irte a buscar otra iglesia. Si tuvieras el sentir de Mefiboset, mira, David se equivocó, y no obstante que se equivocó, él ha tenido tanta atención para conmigo, ha tenido tanta misericordia para conmigo. Mire, pastor, no se preocupe, no tiene que pedirme perdón, no tiene que disculparse, gracias por hacerlo, pero me basta con que me deje todavía sentarme aquí a la mesa. Ok, un amén allí. Yo sé, ese es un punto donde no hay muchos amenes, pero escúchame, hermano, no sabemos nosotros corresponder la misericordia ni que Dios ha tenido, ni que otras personas han tenido para con nosotros. Porque suele suceder, hermano, que con el paso del tiempo, el vivir en las bendiciones de las misericordias de Dios nos llevan a olvidar dónde estábamos. Nos llevan a olvidar en qué condición estuviéramos si no fuese por la misericordia de Dios. Llegamos a pensar inclusive que a la altura de que ya no fumamos, ya no tomamos, ya no decimos maldiciones, ya no vamos a ciertos lugares, ya servimos de alguna manera, llegamos a pensar entonces que ya no estamos nosotros recibiendo bendición por misericordia, estamos nosotros recibiendo bendición porque lo tenemos bien merecido. Y nos tornamos ingratos. Y de cuando en cuando, hermano, nos ayuda a recordar lo que dijo el profeta Jeremías: tus misericordias
son nuevas cada mañana. Y solamente por tus misericordias no hemos sido consumidos, destruidos. Quisiera esta mañana, hermanos, a predicar a las hermanas, a las mujeres. Si los hombres quieren escuchar, está bien, no hay problema. O si quieres avanzar en tu lectura bíblica, puedes hacerlo también. Ya habrá algo en la predicación que te ayudará también a ti, varón. Pero es principalmente para tu esposa. Lucas habíamos dicho, ¿verdad? Lucas capítulo 4, versículo 25. Versículo 25 y 26. La maravilla más grande, la misericordia. Y en verdad, versículo 25, y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías. ¿Cuántas viudas había? Muchas, muchas. Cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas, a ninguna de esas muchas viudas que había en Israel fue enviado Elías, sino a una mujer viuda. ¿De dónde, hermano? Ahora, escúchame, hermano, estamos hablando de muchas viudas de Israel que sin duda eran temerosas de Dios, sin duda conocían la ley de Dios, conocían las tradiciones de Israel, la historia, todo eso, muchas viudas. Y a cualquiera de esas viudas pudo ver el encargado que cuidaran de Elías. Pero la escritura nos dice que a ninguna de esas muchas viudas más piadosas y más conocedoras, a ninguna de ellas les da el privilegio de cuidar de Elías, sino a una viuda. ¿De dónde? De Sarepta de Sidón. Ahora, vamos a tomar un tiempito para entender, hermano, lo ilógico de esto. Por ejemplo, cuando el Señor Jesucristo durante su ministerio llegó a esa región de Sidón, sale una mujer siro-fenicia. Y sale rogándole que tenga misericordia con su hija, que es gravemente atormentada. Inicialmente el Señor no le contesta absolutamente ninguna palabra, y ella sigue clamando y cae sobre su rostro postrada allí delante de él, y finalmente el Señor le contesta, pero no le contesta algo muy agradable. Le dice, ¿no es correcto dar el pan de los hijos? Esos eran los de Sidón. Perrillos. Y el Señor le dijo, no es correcto. Y ella le dice, Señor, no necesito todo el pan. Como aquella mujer, si solo toco el borde del manto, aquella mujer dice, sí, con unas migajitas que caen de la mesa, con eso me basta. El Señor le dice, wow,
Grande es tu fe. En Nazaret nunca he escuchado esto. En Jerusalén nunca he escuchado esto. En otras regiones de Israel no he escuchado personas con eso. Grande es tu, hágase contigo de acuerdo a lo que tú necesitas. Wow. Pero esas eran las mujeres de Tiro y de Sidón. Perrillos. Cualquier otra de las muchas viudas hubiese sido mejor candidato. Ahora quiero yo decirte a ti, hermano, cuando tú fuiste salvo, habían muchos otros, aunque nadie es digno de ser salvo, habían muchos más dignos que tú, que yo. Amén. A mí no me hubiera sorprendido que el Señor salvara a mi hermano mayor. Ay, tranquilo, Juan se llama, tranquilo, calmado, nunca se metía en problemas. Si había un problema en casa, nunca era Juan. Ni yo tampoco, ¿verdad? Yo sé lo que están pensando, ¿verdad? Cuando yo fui salvo, hermano, habían un buen grupo de jóvenes, más de 40 jóvenes en aquella iglesia, y muchos de ellos habían crecido allí desde cunitas, desde guardería. Yo fui salvo en noviembre, en agosto ya iba rumbo al colegio bíblico. Todavía no tenía ni un año de ser salvo y ya iba rumbo al colegio bíblico. Y dentro de mí yo decía, ¿dónde están los demás que han crecido aquí, que han conocido mucho más? Los invitaba, vamos al colegio, vamos a servir al Señor. Mejores candidatos. Pero la misericordia de Dios va mucho más allá de lo que nuestra lógica es capaz de abrazar. Hablemos un poco, hermano, acerca de lo ilógico de la misericordia de Dios para con la viuda de Sarepta. Sígueme por favor a primer libro de los Reyes. Capítulo 17. Allí está la historia. Capítulo 17, versículo 8. Vino luego a él palabra de Jehová, a Elías. Por un tiempo Elías ha estado junto al arroyo de Querit, donde el Señor ha enviado unos cuervos a traerle pan y carne. Ahora, escúchame, hermano, los cuervos eran aves inmundas. ¿Estás captando esto? Y el Señor escoge usar, pastor, aves inmundas para traerle a su siervo pan y carne. Elías sabía que estas aves eran inmundas y imagínate cuando a Pedro le dijo el Señor, levántate Pedro, mata y come, y él dice,
Señor, no. Y ahora aves inmundas le están trayendo a Elías pan y carne, y no sé si los primeros días prefirió no comer nada, pero el hambre le ganó. Señor, no pudieras mandar una palomita blanca, piquito dorado. No, ya estoy cantando una canción que no debería, ¿verdad? No. Ya, entiendo lo que están pensando algunos de ustedes. No pudieras mandar una palomita blanca. Y ahora pasa se secó el arroyo de Querit, y ahora entonces vamos al próximo plan, y dice: vino luego a él palabra de Jehová diciendo, versículo 9: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. Ahora no se nos dice cuál fue la reacción de Elías cuando él escuchó Sarepta de Sidón. No se nos dice aquí, pero dentro de unos minutos vas a entender tú que la reacción de Elías no ha de haber sido una reacción muy positiva. Apenas me estaba acostumbrando a los cuervos, y ahora me vas a mandar a Sarepta de Sidón. Pero pues la sequía, hermano, había causado grandes necesidades. Y esta viuda te va a sustentar. Versículo 10. Entonces él se levantó, se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Él la llamó, le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Cuando él ve a aquella viuda recogiendo leña, él nunca se imagina: esta es la viuda que te va a sustentar. Él se imaginaba una viuda ricachona, de esas que el marido tenía una buena póliza de seguro y la dejó bien parada. La viuda que me va a sostener a mí, esa ha de ser la criada de la viuda que me va a sostener, la que anda recogiendo leña. Pero me va a servir para traerme un poquito de agua. Cuando aquella mujer se va, el Señor le dice: más vale que le pidas la torta de una vez, porque esta es. Y le dice Elías: de una vez me traes una torta, y hasta le dice cómo la quiere: medium rare. Ya el Señor le había dicho a la viuda: te voy a mandar a mi siervo. Y ella había dicho: a mí aquí. Y ahora llega el siervo a Sarepta de Sidón. Pastor, ¿por qué era tan ilógico esto? Bueno, ve allí mismo en el primer libro de los Reyes, capítulo 11. Capítulo 11. Versículo 1. Pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres que extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las heteas.
Escucha el versículo 2. Gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel: no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor. Mira, hermano, Sidón era un lugar estrictamente prohibido. El Señor había dicho: esas mujeres, no good. No son buenas mujeres. Ni les saludes. No tengas nada que ver con ellas. Van a causar que tu corazón se incline a sus dioses. Y lo vemos que así fue en la vida de el sabio Salomón. Lo convierten en un hombre completamente insensato. Ahora, esto se había escrito antes de que el Señor esté mandando a Elías a Sidón. Señor, excuse me, pero que no dijiste que a Sidón no. Caleb había hecho un trato conmigo. Caleb, mi hijo mayor, había hecho un trato conmigo cuando tenía como unos 14, 15 años. Me dice un día: papá, yo no quiero que tú escojas con quién me voy a casar, pero sí quiero que tú apruebes con quién me voy a casar. Entonces, cuando yo conozca a la persona que pienso que es, yo no voy a tomar ninguna decisión hasta no hablar contigo y tú me das like o no like. Y un día me llama y me dice: papá, pienso que ya conocí la persona con quien Dios quiere que yo me case. Ahora, uno como pastor ha orado por sus hijos toda la vida, y cómo quisiera uno que el hijo que uno ha criado, los hijos que uno ha criado, se casaran con hijas que también han sido criadas en un hogar de un pastor, de un misionero, que conocen del ministerio, y van a ser mucho más compatibles. Y le digo a Caleb: ¿cómo se llama? Y me dice: se llama María. Y me dieron ganas de presignarme cuando le dije: María, no ha de haber nacido en cuna cristiana, ¿verdad? Le digo: ¿y dónde pastorea su papá? Dice: no, su papá no es pastor. Le digo: bueno, ¿quién es su pastor? Ya me dijo: el pastor Íñiguez. Okay. Y su papá es diácono, es asistente. En ese tiempo el pastor era el asistente ahí. Le digo: es el asistente, es el diácono. Dice: no, papá, cuando tenía 4 años su papá los abandonó y solamente tiene a su mamá. Le digo: bueno, le voy a llamar al pastor Íñiguez. Y ya le llamé al pastor. Dice: pastor, una buena muchacha, trabaja en rutas, canta especiales. Dice: ¿le gustaría conocerla? Le digo: sí. Dice: pues venga, predíquenos una conferencia. Y la conoce. Ven burro y se les antoja, ¿no? La última persona
que yo me hubiera imaginado. Sería una buena esposa para mi hijo, una buena madre para mis nietos, la última. Llegué al departamento, toqué la puerta sin que ellos supieran, y llegué y nos abrió la puerta su mamita y nos pasó. Y cuando entramos vi y estaba una muchacha parada en la estufa cocinando. Le digo a su mamá, ¿quién es ella? Dice, esa es Mari. Yo me imaginé que estaba haciendo un maruchan, como estaba preparando un arroz, maestro. Un arroz. Qué jovencita de 21, 22 años de edad, ¿sabe? Hasta el agua se les quema. Platicamos ese día. Le di 2. No es siempre quienes nosotros nos imaginamos. Es en quien el Señor ha puesto su misericordia. Esas muchachas de Sidón, esas mujeres de Sidón, no te les acerques, no te les acerques. Y el Señor de allí de Sidón provee para su siervo. Hermana, tú no eras la mejor candidata para ser pastora. No, disculpa, estoy entre fundamentales. Disculpa, me estaba acordando donde estuve la semana pasada. Mira dónde estamos. Pastor, tú no eras el mejor candidato. Ay, no, dijo el Señor, peor es nada. No te quiero ofender, pero sí quiero que nos bajemos, hermano, de ese lugar donde erróneamente estamos, donde nos hemos acostumbrado tanto a las misericordias de Dios que pensamos que ya somos merecedores, y entonces cuando las cosas nos suceden como nosotros nos habíamos imaginado, como habíamos planeado, ahora nos sentimos decepcionados. Una persona, hermano, que todavía tiene una visión saludable de la grandeza, de la misericordia de Dios, nunca se va a sentir decepcionado porque sabe que no merece absolutamente nada. Veamos qué dice la escritura de Sidón. Ve conmigo a Jueces capítulo 10. Jueces capítulo 10. Versículo 11, 10, 11. Me gusta escuchar las hojas de la Biblia. En algunas iglesias nomás se oye clic, 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 donde están buscando en el celular, ¿verdad? No sé si están buscando en el celular o están en Facebook. Jueces capítulo 10, lo digo para vender más Biblias allá atrás, hermano. Jueces capítulo 10, versículo 11. Y Jehová respondió a los hijos de Israel: ¿no habéis sido oprimidos de Egipto, de los amorreos, de los amonitas, de los filisteos, de los de Sidón, de Amalec, de Maón, y clamando a mí no os libré de sus manos? Los sidonios, hermano, habían sido opresores.
del pueblo de Dios. Ponían ahí sus rótulos en sus casas: aquí no se acepta propaganda de protestantes. Eran opresores. Pastor Cortés, eran de esos que los apedreaban a ustedes en Cananea. Si no has escuchado esas historias. Opresores, se burlaban. Y aquí hay más de 5 que eran opresores. Eras de esas que veías a las hermanitas con sus faldas y te reías. Yo nunca andaría así. Y ahora las traes hasta el tobillo. Yo ponerme una corbata. Yo dar un diezmo. Esa gente está loca. Ese pastor nada más se está enriqueciendo yo que voy a enriquecer. No, yo no. No. 8, escucha esto, hermano, 8 meses, prácticamente a diario, una vecina me invitaba a ir a la iglesia. 8 meses, me da pena a mí decir que en casi 40 años pastoreando, nunca he invertido 8 meses en un impío, en un incrédulo, para tratar de convencerlo que conozca a Cristo. Yo voy 1 vez, 2 veces, 3 veces, me sacudo los pies y ahí. Pero esa mujer, por 8 meses, me burlaba, me reía, me le engañaba, así voy. Y finalmente un día me dijo: mira, va a haber una actividad de jóvenes. Va a ser algo muy bonito, te invito a venir. Y va a haber voleibol. Con voleibol me enganchó. En aquel tiempo me gustaba jugar voleibol, ahora nomás veo que juegan, ¿verdad? Le dije: sí, está bien, voy a ir. Dijo: la actividad es a la 1 de la tarde. Ok, pasas por mí. Llegó a la 1, le dije: mira, se me olvidó y no me arreglé. No, dice, por eso te dije que era a la 1. En realidad es a las 3, tienes tiempo para... Son astutas los bautistas fundamentales. Ya no me quedó más que arreglarme y me asomaba a ver si ya se fue y par de semanas de eso fue un sábado. El siguiente día, domingo, domingo en la noche fui salvo. El siguiente día, lunes, me di de baja en la escuela pública. Estaba en mi último año de high school. Mis padres me dijeron que estaba loco, que iba a echar a perder mi vida, que como estaba dejando mis estudios. Mira, tu hermano, tu hermana, ellos sí terminaron, ellos iban a tener tú vas a ser igual que nosotros, un campesino recogiendo cosechas en los campos. Dos semanas después, el Señor abre la puerta de par en par para que vaya a una escuela cristiana. Todavía no digas amén. Llegué el primer día a la escuela cristiana. Y en la escuela cristiana estaba Sam Horn y otros bichos raros.
que, escucha hermano, que probablemente habían dejado la escuela pública por la opresión en la cual yo mismo participaba. Y ahora llego yo ahí a la escuela cristiana y veo todos aquellos bichos raros y digo, ahora yo voy a ser bicho raro también. Si solamente consideraríamos, hermano, la opresión que habían causado los sidonios en contra del pueblo de Dios, el Señor nunca hubiera enviado a Elías a aquel lugar para que lo oprimieran aún más. Aquel lugar donde las mujeres eran seductoras y peligro, y mi siervo vaya a caer. Pero esa es la misericordia de Dios, que de allí, de Sarepta de Sidón, te sacó a ti, me sacó a mí. Imagínate si las únicas personas que el Señor salvara, pastor, fueran hijos de pastores. ¿Recuerdas todo lo que te dije de mi nuera? Su trasfondo. Después de esa experiencia, hermano, y la conocí, dije, wow, amén. Después de esa experiencia, hermano, me puse a analizar mi vida y dije yo, ¿qué si mi suegro hubiera tenido la misma mentalidad? Tú examinas el árbol genealógico de mi esposa, sus abuelos, más de 40 años en Japón, como misioneros. Su padre, pastor, fundador de 4 iglesias. Un hermano pastor, sobrinos pastores, primos pastores, evangelistas, misioneros. Tú examinas mi árbol genealógico, hermano, lo sacudes, lo primero que sale es un gato negro. Y ya no te cuento qué sale detrás del gato negro. Si mi suegro hubiera tenido la mentalidad, yo quiero que mi hija se case con un hijo de un pastor, un hijo de un misionero, y llegue esta cucaracha. Pero un batazo. Nota por favor un par de cositas más en cuanto a los de Sidón. Terminamos la introducción y entramos al mensaje. Ezequiel capítulo 28. Permíteme. No vamos a Ezequiel, vamos a pasar por alto Ezequiel. Ve al primer libro de los Reyes, capítulo 16. Capítulo 16. El capítulo inmediatamente antes de donde vimos la historia de la viuda. Capítulo 16. ¿Alguien recuerda, hermanos? ¿Alguien recuerda? Elías tenía un enemigo principal. Tenía muchos enemigos, pero tenía un enemigo principal, Elías. ¿Alguien recuerda quién era? ¿Cómo? Jezabel. A lo menos una persona. Okay. Jezabel. Entre todos sus enemigos, quien más le odiaba, quien más quería eliminarlo era Jezabel. Escucha, primer libro de los Reyes, capítulo 16, versículo 30. Versículo 30. Versículo 29 dice: comenzó a reinar Acab
hijo de Omri, sobre Israel el año 38 de Asa, rey de Judá. Y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él, Acab, porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Etbaal, rey de los sidonios. Pastor, cuando el Señor está mandando a Elías a Sidón, a Sarepta de Sidón, lo está mandando al lugar donde el rey es el padre de quien más aborrece a Elías. Cuando se da cuenta Jezabel que Elías está allí en la boca del león, le manda un WhatsApp a su papá: ahí te encargo. ¿Qué lógica tiene, hermano, que el Señor envíe a su siervo Elías? Elías no es cualquier siervo, no, Elías. ¿Quiénes dicen los hombres que soy yo?, preguntó el Señor Jesús. Y le contestaron: Elías. ¿Qué sentido tiene mandar a Elías a aquel lugar donde hay tantas mujeres provocativas, a aquel lugar donde son opresores, donde está el padre de Jezabel? Ningún sentido más que la misericordia de Dios, queriendo alcanzar a esta viuda que tiene solamente un puño de harina y un poco de aceite. Esa es la maravilla de la misericordia de Dios. Tú pensaste que el Señor te trajo a los United States a barrer dólares, a ahorrar dinero para poner una tortillería, ahorrar dinero para construir una casa, ahorrar dinero para, recuerdo a Pastor David Cortés, conoce a David de Santiago, ahí en mi iglesia. Recuerdo cuando él llegó a los United States, dice: yo nomás vengo por una Harley Davidson. Ahora, gloria a Dios, hermano, ya tiene una Harley Davidson. Está así chiquita, la tiene arriba así de su escritorio. Y venía rogándole todo el desierto, todo el camino, pastor. Venía rogándole al Señor: permíteme llegar, que no me muera en el camino. Quiero mi Harley Davidson. Nunca se imaginó que el Señor lo había traído para tener misericordia de él. Detrás de la misericordia y lógica del Señor hay tantas cosas que desconocemos. Mi hermano, nunca pienses a esa persona ni para qué hablarle de Cristo. ¿Y lo has pensado? Esas son las personas que tú y yo éramos.
Yo no entiendo por qué esa vecina se empeñó. Yo le preguntaba a los demás amigos, oye, ¿a ti te invitan? A mí ni me hablan. Lo más interesante de esto, hermano, es que 6 meses después de que fui salvo, se fue con los testigos de Jehová. Ese fue el impacto que yo tuve en su vida. Y me invitaba al Salón del Reino. Yo le decía, no, yo no quiero nada con el Salón del Reino. Pero detrás de aquello que nosotros podemos ver, y es tan ilógico que el Señor haya tenido misericordia y haya enviado a Elías a aquel lugar, hay algunas cosas que el Señor conoce. Regresa al capítulo 17, por favor. Primer libro de los Reyes, capítulo 17. Versículo 8, vino luego a él palabra de Jehová diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Escucha, hermano, ¿cómo es que Jehová había hecho llegar el mensaje a la viuda para que sustentara a Elías? ¿Un sueño? ¿Una visión? Levántate, vete a Sarepta, he dado orden allí a una viuda para que te sustente. ¿Cómo le llegó esa orden? ¿Qué es lo que se requiere para escuchar la voz de Dios diciéndote, haz esto, haz lo otro? ¿Qué es lo que se requiere? Sensibilidad. El mismo Elías nos habla, hermano, acerca de lo que es el silbo suave de la voz de Dios. La gran mayoría de las personas, hermano, hay tanto ruido. Ayer les predicaba a los alumnos de Golden State acerca de esto, y hay tantas distracciones, pastor, hay tantas cosas que no logramos escuchar el silbo suave. Y estoy hablando de nosotros los creyentes. En ocasión aquí estamos sentados, hermano, pero ni estamos escuchando la voz del Señor, porque estamos pensando en un sinnúmero de cosas. Entonces esta viuda, aunque era de Sarepta, tenía un corazón sensible. Y quizá aquellas otras muchas viudas de Israel estaban tan llenas de su autosuficiencia y de su justicia, y como aquel hombre, te doy gracias que yo no soy como las de Sidón. Y esta de Sidón, el Señor dice, a esta sí le puedo hablar y me escucha. Si queremos, hermano, que la misericordia del Señor continúe siendo derramada en nuestras vidas, mantén tu espíritu sensible al Señor. Haz a un lado otras cosas, hermano. Anoche se nos predicaba, si no escuchaste el mensaje de anoche del pastor Cortés, se nos predicaba un tremendo mensaje. Busca a Dios, busca a Dios, busca a Dios. No solamente era una mujer sensible, era una mujer obediente. Lo vemos ahí enseguida. Entonces ella fue e hizo, estoy en el versículo 10, estamos allí, versículo 10.
Dice ahí la escritura, entonces él se levantó, se fue a Sarepta, llegó a la puerta de la ciudad, ahí está la mujer, tráeme un vaso de agua, y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar, y ella respondió, vive Jehová tu Dios, versículo 12, no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina, un poco de aceite, y lo iba a preparar, y hasta aquí vamos a llegar. Elías le dijo, no tengas temor, haz como has dicho, hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza, tráemela, y después harás para ti, para tu hijo. Jehová, Dios de Israel, ha dicho, la harina de la tinaja no escaseará, el aceite no disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover. Entonces, versículo 15, entonces ella, ¿qué dice, hermano? Fue e hizo como le dijo Elías. Y comió él y ella y su casa muchos días. Hay ocasiones, hermano, cuando somos insensibles. Luego hay ocasiones cuando somos sensibles y escuchamos la voz de Dios. Y no obstante, aunque hemos escuchado la voz de Dios porque somos sensibles, no somos obedientes. Personas, hermano, que me han dicho, pastor, el Señor me ha llamado a ser misionero a tal y cual lugar. Amén, gloria a Dios. Ya voy a esa iglesia, es la 15ª vez y todavía están allí. Oye, espera, no me dijiste hace 15 años que Dios te había mandado, te había llamado a ser misionero. What happened? Somos sensibles y desobedientes. Esta mujer es sensible y obediente, aunque no le gustó. Espérame. Yo le dije, sí, Señor. Yo le dije, sí, Señor. Yo cuido de tu siervo. Pero yo me imaginé que para cuando fuera tiempo de cuidar a su siervo, ya la tinaja estuviera llena. Me imaginé que ya la vasija iba a estar rebosando. Pero nada ha cambiado en la vasija. Nada ha cambiado en la tinaja. Entonces, como que Dios no ha cumplido su parte. Y él le dijo, mira, ve, hazlo primero y luego te preparas tú. ¿Ok? No sé si torció la cara. Pero tú y yo sabemos el resto de la historia. ¿Por qué? Porque fue sensible, fue obediente. Sígueme, un puntito más. Un puntito más, solamente uno. Capítulo 17, aún todavía. El hijo se le muere. Versículo 17. Después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa, la viuda. Y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento. Y ella dijo a Elías, ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a memoria, qué cosa, hermano? Mis iniquidades, y para hacer morir a mi hijo. No, nota por favor el testimonio que esta mujer está dando. El testimonio de ella es este. Mi hijo ha muerto a raíz de mis iniquidades de mi pasado.
Y todo marchaba bien hasta que no viniste tú. Y cada vez que veo a una persona piadosa, me hace reflejar sobre la condición de mi vida. Y ahora esto ha sucedido. Porque todo bautista fundamental siempre piensa que si algo mal nos está sucediendo, es porque algo mal anda en la vida. Y lo que esta mujer está dando testimonio, en dado caso de que estabas tú pensando, pastor, es que sí, las mujeres de Sidón eran seductoras y eran opresoras, y las mujeres de Sidón tenían toda esta mala fama, pero esta mujer ha de haber sido preservada desde su infancia para este trabajo. No, ella misma está diciendo: mi pasado es un pasado vergonzoso, es un pasado de iniquidad. Hermana, quisiera que nos comenzaras a ayudar en el ministerio con esta clase de niños. Ay, pastor, no me siento apta, digna. ¿Por qué? ¿Qué pasa, hermano? Oh, pastor, si usted conociera mi pasado. Mira, hermano, hagamos todo lo posible para que nuestros hijos no tengan un pasado como el que nosotros tuvimos. Haz todo lo posible para que los jóvenes de tu iglesia nunca tengan un pasado como el que tú tuviste. No obstante, hermano, cuando tú y yo construimos algo, nos gusta usar clavos derechitos para juntar esa madera, para armar todo aquello. Pero cuando el Señor está construyendo algo, Él no tiene ningún clavo derechito. Todos los clavos están torcidos. No se oyó ningún amén ahí, pero no hay problema. Ya hay más o menos les da una enderezada, y se vuelve a enchuecar, ¿verdad? Y no lo saca y lo descarta, no lo saca y lo vuelve ahí. Y esta mujer había sido una mujer típica, pastor, de Sidón, hasta que la gracia, la misericordia del Señor la alcanzó. Cuando el Señor restaura a su hijo a vida a través de el profeta Elías, ella dice: ahora conozco. Y lo que vemos ahí, hermano, es que fue una mujer que nunca se quedó estancada en un nivel de su conocimiento del Dios de Israel. Ahora, no obstante la gran prueba que ha pasado, ella no ha cerrado su corazón, no ha cerrado su mente, y ahora ve la maravilla de Dios, y ella declara: ahora conozco lo que antes no conocí. Y va avanzando en ella. Me temo, hermano, que cuando ya nos acostumbramos a las misericordias de Dios y pensamos que somos merecedores de las misericordias de Dios, hasta apáticos nos tornamos en nuestra jornada de caminar con Dios y de conocer más a Dios. Pero si nos mantenemos, hermano, alertas a la misericordia de Dios, entonces siempre vamos a anhelar un poquito más. Gracias, pastor.
Gracias le damos, Señor, por su palabra. Gracias por su gran misericordia. Ustedes nos han amado, nos han alcanzado. Gracias. Si Dios te ha hablado, hermanos, usted está aquí, puede hacerlo. Por si usted quiere usarlo, siga un tiempo para orar, vamos a tomar un principio para dar gracias. Alcanzar de la misericordia de Dios es bueno. Cada día son nuevas sus misericordias. Cada día el mensaje que va a dar. Se nos olvida muchas veces lo bueno que ha sido con Dios con nosotros. Como dijo el predicador, de la razón por la cual nos vemos amar. Padre, gracias le damos, Señor, por su palabra. Gracias por el mensaje. Ayúdanos a ser siempre agradecidos y que no se nos olvide, Señor. No llenamos cuando usted nos alcanzó. Y ahora somos llamados hijos suyos por su misericordia y su gracia. Y ahora muchos de nosotros, Señor, predicamos su palabra, no siendo merecidos. Gracias por lo bueno que usted es. Y porque usted sigue obrando en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a cumplir sus propósitos en nuestras vidas. Te lo pedimos, en Cristo Jesús. Bueno, hermanos, vamos a tener entonces unas sesiones separadas. Las hermanas se van a quedar aquí. Los varones van a ir allá al fellowship. Y creo que están ahí los hermanos sugieres que van a dirigirlos a los varones al fellowship. Y los demás, Augusto va a dirigir a los jóvenes, ¿verdad? También al fellowship. Ahí jóvenes de 12 años para 18, y jóvenes y jovencitas también. Así es que, varones, puestos de pie, vamos a salir en todos los varones y dejamos a las damas aquí, y entonces salgan ahí, los hermanos los van a dirigir, entonces dirijan pues a los varones, y ahí vamos a tener las sesiones. Jóvenes, por favor, se van al lugar al fellowship, ahí de 12 años a 18, jóvenes y jovencitas.